Ya, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de ayer. Ya, bueno, disculpas, se cortó un momento el micrófono. Vamos a continuar. Bueno, estábamos hablando el anterior de cómo poder hacer el mantenimiento de una computadora. Ya, principalmente la computadora tiene diferentes partes, las cuales hay que ir identificando primeramente antes de realizar un mantenimiento. Ya hemos conocido cada una de sus partes al momento de hacer el ensamblaje. Por tal motivo ya conocemos cuáles son las partes que tiene la computadora, pero cada una de estas tiene, digamos, un mantenimiento específico y especial, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos lo que es el procesador, primeramente. El procesador cuenta con su ventilador, ¿ya? O su cooler, el cual necesita, digamos, un mantenimiento periódico, ya que este es el que brinda la refrigeración a la computadora, ya permitiendo así que no se sobrecaliente en ningún momento. Ya como les dije, las computadoras de escritorio o las de mesa están diseñadas para trabajar 24 horas, 365 días. Por tal motivo, ese ventilador siempre debe estar funcionando. Y ahí tiene que estar en perfecto estado. Ya, lo primero que hay que verificar ahí es ver que ningún cable esté topando, digamos, con el ventilador y que tenga la correcta corriente de aire, ¿ya? Si se fijan en sus computadoras o en sus CPUs, se van a fijar que siempre tiene huequitos que permiten el ingreso y también la salida de aire, ¿ya? Estos huequitos nos permiten lo que es darle una mejor refrigeración y que el aire vaya circulando. Entra aire frío y sale aire caliente y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que fijarse es eso, que esté funcionando correctamente y que no esté calentando alrededor del dispositivo, ¿ya? Con mucho cuidado pueden tocar, digamos, el contorno del procesador y verificar que no esté sobrecalentando. Actualmente los procesadores en el BIOS ya vienen con un sensor de temperatura, entonces ahí va indicando cuánto está de temperatura y ahí sí está estable. No tiene que pasar los 30 grados, ya prácticamente es algo templado, ya para esa parte del procesador, ya no debe sobrepasar esa temperatura, ya, pero en el caso de que sobrepase la temperatura permitida, entonces ese sensor permite de que la computadora se apague para poder refrigerar, ¿ya? Para poder darle, digamos, ese espacio de tiempo, entonces se apaga la computadora. Entonces, si ustedes, digamos, tienen ese problema de cuando están encendiendo su computadora, de repente se apaga sin ningún motivo, puede ser uno de los problemas de que esté calentando el procesador, ¿ya? Se esté sobrecalentando o no esté dando la ventilación correspondiente al procesador, ¿ya? Luego también, si ustedes se han fijado cuando hemos ensamblado la computadora, se han debido fijar de que tiene su pasta térmica, ¿no ve? En el simulador también igual tiene su pasta térmica, la cual nos permite, digamos, colocar, ¿no? El, colocar esa pasta térmica justamente encima del procesador antes de colocar el ventilador. Esa pasta térmica con el tiempo se empieza a resecar, ¿sí? Como es una pasta, es un material más o menos líquido, ¿ya? El cual contiene, digamos, agua y con el tiempo llega eso a secarse. Y al momento de secarse, entonces va a transmitir de menor forma la disipación del calor. Entonces, por tal motivo, eso hay que reemplazar ya cada cierto tiempo. Si es que está dando esos problemas de que se anda apagando la computadora de repente,
ya sin ninguna razón aparente, entonces puede ser, digamos, de que ese disipador de calor ya no esté funcionando correctamente, entonces hay que reemplazarlo, ¿ya? Y otra de las partes que está por encima de eso sería lo que es el ventilador, ¿ya? Verificar que el ventilador esté botando el aire frío, ¿ya? Que esté haciendo su trabajo como corresponde, ¿ya? Y solamente el trabajo, el detalle, digamos, del ventilador ese es que tiene que estar totalmente limpio de polvo, ya no debe tener polvo, ya para eso tenemos lo que es el blower, ya tenemos el blower, entonces el blower es lo que utilizamos para poder soplar y limpiarlo, ya. Una vez que está limpio, digamos, el procesador, entonces nosotros eh, verificamos de que esté girando correctamente y que ninguno de los cables esté topándose con el ventilador, ya que en algún momento podría, digamos, toparse, como generalmente siempre uno anda reacomodando, digamos, su computadora, su escritorio y demás, entonces en el movimiento puede ser de que en algún momento algún cable llegue a toparse, ¿ya? Entonces hay que verificar eso, de que nunca esté topando. ¿Ya? Y si es posible, sujetar los demás cables, cosa de que ese espacio esté totalmente libre, ¿ya? Que no llegue a toparse por ningún motivo. Para eso pueden utilizar, digamos, se han de verificar esas pequeñas cintitas que vienen cuando vienen las computadoras o los cables nuevos, ¿no ve? Vienen amarraditos con esos cablecitos, entonces con eso se puede amarrar, ¿no? O tal vez con una cinta aislante también, pueden colocarlo a los cables de tal manera de que nunca tope con esa parte del procesador, ¿ya? Entonces hay que cuidar mucho de eso. Luego, posteriormente de lo que es la parte del procesador, vemos, digamos, lo que es la tarjeta madre. ¿Ya? La tarjeta madre, por ser un dispositivo eléctrico, su principal problema igual también es el polvo, ¿ya? Entonces también hay que limpiarlo, ¿ya? Limpiarlo correctamente, dejarlo prácticamente limpio, ¿no? Todo el polvo tiene que estar. Y eso hay que hacerlo periódicamente. Tiene que haber, digamos, un espacio de tiempo, dependiendo también mucho del uso que le den ustedes a su computadora, ¿ya? Generalmente, mientras la computadora esté siendo utilizada de forma periódica, entonces la cantidad de polvo que se acumula es menor, ¿ya? Y cuanto más tiempo se utiliza, entonces también la computadora necesita mantenimiento, pero el polvo que se acumula es menor. ¿Por qué? Porque el aire, si ustedes se dan cuenta, está entrando y está saliendo. Mientras que cuando nosotros dejamos de utilizar, digamos, la computadora, el aire solamente está entrando, ¿ya? Y generalmente siempre trae partículas de polvo, entonces se va asentando. Ya se va asentando y ocurre de que tiene tendencia a acumular mucho más polvo, ya que cuando una computadora está en funcionamiento. Si una computadora está en funcionamiento, entonces está entrando el aire y también se está saliendo, ¿ya? Entonces hay circulación, ¿no ve? Mientras que cuando no se utiliza, entonces se estampa más el polvo, ¿ya? Y se va a sentar en las placas. Entonces eso hay que limpiarlo. Si digamos nosotros dejaríamos de usar una computadora por un tiempo, entonces se van a dar cuenta que se acumula el polvo y un polvo muy fino se acumula, ¿ya? Y eso, cuando nosotros prendamos la computadora, va a tender a sobrecalentar algunas de las partes de la tarjeta madre, ¿ya? Como son resistencias, igual también como hemos ido viendo en electrónica, tienen a ver sus resistencias, capacitores, todo, pero en menor tamaño, ¿ya? Si ustedes se fijan, ya las resistencias que tiene y los capacitores que tiene son súper pequeños, ¿ya? Entonces, el detalle es de mantener, digamos, totalmente limpio la parte de la tarjeta madre. Luego, otro de los dispositivos que también tiende a tener varios problemas es la fuente de alimentación, ¿ya? La fuente de alimentación principalmente es la que nos da la energía a todos los dispositivos que están dentro de la computadora. Por tal motivo, periódicamente hay que darle también el mantenimiento correspondiente a su ventilador, ¿ya? Tiene su ventilador también. Y de la misma manera también quitar el polvo de la fuente de poder, ¿ya? Aparte de eso, también
es necesario siempre cuando los equipos trabajan, digamos, durante mucho tiempo, darles un pequeño espacio de descanso, ¿ya? No, dependiendo también del uso que se le dé, ¿no? Hay equipos que no se pueden apagar por más de que uno quisiera, no se pueden apagar, especialmente cuando se trata de equipos de trabajo en servidores, ¿ya? No se pueden apagar, entonces tienen que funcionar constantemente, pero tarde o temprano hay que darle siempre, ¿no? Un mantenimiento, ya en un momento en el cual digamos, nadie esté utilizando, puede ser a altas horas de la noche o al principio del día, no sé, ya, entonces siempre hay que darle un pequeño mantenimiento. Ya generalmente todo es sobre el polvo, ya. Luego, para hacer el mantenimiento de los ventiladores, ya, eso lo vamos a ver en práctica. Voy a conseguir un ventilador y lo vamos a desarmar y les voy a mostrar cómo se hace el mantenimiento. Pero para hacer esa parte del mantenimiento, lo que se necesita es primero aceite de máquina, ¿ya? Aceite de máquina o también un lubricante basado en silicona, ¿ya? Que también ya existe. Esos son específicamente para los dispositivos de fricción, ¿ya? Como se trata de un ventilador, entonces utiliza lo que es la fricción para poder, digamos, funcionar, porque al girar genera siempre fricción, ¿ya? Entonces, muchas veces también llega, digamos, a flotarse y ocasiona calor, ¿ya? Entonces, por tal motivo tiene que ser un lubricante que disipe el calor, ¿ya? Que no se evapore con el calor o se seque con el calor. Y entonces, por tal motivo, se utiliza lo que es el lubricante con silicona. Solamente el detalle es de que vienen en botes grandes y también es mucho más costoso, ¿no? El uso de ese lubricante, ¿ya? Pero es lo más recomendable para máquinas, ¿ya? Eso también sirve para lo que serían las impresoras, fotocopiadoras y todo lo que se refiere, digamos, a partes móviles, ¿ya? Entonces, esa es una de las partes que hay que tomar en cuenta primeramente. Ya nosotros tomamos, ¿no? Como parte esencial de eso, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo en las imágenes cómo se está acomodando cada uno de los cables de tal manera de que estos no topen, digamos, con los dispositivos, ¿ya? Especialmente el ventilador, no tiene que topar. Entonces se va colocando de tal manera de que no ocasione esto. Y si usted se da cuenta, prácticamente ahí es lleno de cable. Entonces, lo que hay que hacer es acomodarlo de una manera bien ordenada, ya de tal forma de que estos no ocasionen ningún problema. Ya pueden llegar, digamos, a tapar o no dejar, digamos, la circulación de aire. Entonces, por eso hay que acomodarlos de una manera mucho más eh, ordenada, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer. Luego también hay otros dispositivos que hay que ir revisando. Ya tenemos las tarjetas de video, las tarjetas de red y demás. Ya, eso generalmente siempre su problema va a ser el polvo, ¿ya? Las tarjetas de video vienen con su ventilador también, tienen un ventilador pequeño, pero este ventilador es demasiado pequeño como para poderle hacer un mantenimiento así, ponerle lubricante y demás. Entonces, generalmente es recomendable ya solamente el reemplazo, ¿ya? El reemplazo de ese ventilador. Y en todos los casos, todos los demás casos, siempre es recomendable el reemplazo, pero ustedes saben que generalmente siempre prima el tema económico, ¿no? Hay que tratar de economizar, digamos, en los gastos de una computadora. Aparte, digamos, de que cuesta bastante, digamos, tener una computadora y darle, digamos, el correcto mantenimiento también va a implicar otro gasto mayor, ¿ya? Entonces hay que saber, digamos, acomodarse, digamos, a las cosas de tal manera de que podamos utilizar todo lo que esté a nuestro alrededor para darle un buen mantenimiento. Como les dije, las herramientas son básicas, ¿no? Destornilladores, el soplador, esas son las herramientas básicas, ¿ya? Y en caso de que no se tenga un soplador, entonces una brocha y empezar a quitar el polvo, ¿ya? Nos tardaríamos más, pero tiene la misma efectividad, ¿ya? El detalle es quitar el polvo totalmente, ¿ya? Después de eso tendríamos que ver las otras partes, como son, por ejemplo, los lectores de CDs, ¿ya? Los lectores de CDs, cada una de, digamos, de las partes que tenemos
Ya acá, por ejemplo, está limpiando la fuente de poder. Ya hemos hablado de la fuente de poder. Desconectarlo todito y después hacer una limpieza, ¿no? Sacar el polvo de la fuente de poder y volver a conectar los cables. Estos ya vienen, digamos, conectados. Ya, o directamente también utilizar el blower para limpiar, pero es recomendable sacar siempre toda la fuente. Ya, aquí como se está sacando, entonces se saca toda la fuente y limpiar totalmente la fuente. Ya, no solamente por la parte superficial. Ya, también sirve, ¿no? Si es que no está muy sucio, entonces ustedes tienen que ver también. Si lo hacen de forma constante, entonces se van a dar cuenta que es preferible, digamos, hacerlo de forma constante porque así es menor cantidad de polvo que se acumula y más fácil limpiar, ¿no? Cuando lo dejamos por mucho tiempo, entonces es necesario siempre abrirlo, sacar todo, limpiarlo bien, volverlo a tapar y demás, ¿ya? Luego hay otras partes, por ejemplo, tenemos lo que son los lectores, ¿ya? Los lectores de CDs. Ya, si ustedes se han fijado, los lectores de CDs tienen sus partes móviles y mecánicas, ¿ya? Eh, en algún momento, si se hace demasiado uso, digamos, de los lectores, entonces se puede hacer, digamos, el mantenimiento. Pero generalmente, si un lector deja de funcionar, ya generalmente es problema de su cabezal de lectura, ya porque tiene ahí un láser que permite, digamos, la lectura de los CDs, ya, entonces, y la lectura y escritura, ahora mismo, lector quemador, ya en la lectura y escritura, entonces cuando estos dejan de grabar o no leen correctamente los CDs, por más de que esté nuevo y demás, entonces ya tiene fallas su cabezal, entonces ya no nos sirve de mucho, ya el hacer el mantenimiento. Y hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, ya no se utiliza tanto los CDs, más se utiliza lo que son los flash, ¿no? Flash memories, ¿no? Ya no se utiliza mucho lo que es los CDs, ¿ya? Y en caso de enviar información, generalmente lo hacen por correo, ¿ya? O directamente lo suben a la nube, ¿ya? Entonces hay muchas cosas, digamos, eh, que se pueden llegar, digamos, a solucionar de otra manera, ¿ya? Entonces está dejando, digamos, de existir eso, ¿ya? Pero muchas veces, a veces es necesario, ¿ya? Pero hoy en día están desapareciendo ya esos dispositivos, ¿ya? Después tenemos lo que sería los CDs como tal, tiene su sistema óptico, ¿ya? En caso de que quieran hacerle mantenimiento, lo único que hay que hacer es con un cotonete o un pequeño pañito, ¿ya? Limpiar esa parte si es que se está acumulando de polvo, ¿ya? Entonces tratar de que no entre polvo a los dispositivos, solamente darle una limpieza a la parte, al sistema óptico que tiene, ya en la parte superficial, ¿ya? No podemos desarmarlo más porque este dispositivo, una vez que lo desarman, está totalmente calibrado, ¿ya? Si llegara a descalibrarse, entonces directamente el dispositivo ya no va a leer, ¿ya? Entonces no nos va a servir de mucho. Luego hay que hacer algunos mantenimientos, digamos, por ejemplo, a lo que es el teclado, ¿ya? El teclado, su peor enemigo es el polvo, ¿ya? Y ustedes como se encuentran por encima del teclado, entonces siempre se les va a caer pelos, cae, digamos, si están, digamos, así con comida o algo, entonces siempre se va cayendo algo, ya alguna partícula entra dentro del teclado. Entonces lo más recomendable es darle una destapada, ya destapar todo el teclado y también limpiarlo con el blower, ya si es posible. Y si estuviera demasiado sucio, entonces limpiar tecla por tecla, ya de tal manera de que tenga, digamos, ¿no? Siga la movilidad. Pero los teclados también, como les dije, hay de diferentes calidades. Ya los teclados, generalmente los que vienen con la computadora, son teclados de membrana, ¿ya? Y estos teclados de membrana son, prácticamente son desechables, ¿ya? Solamente les va a durar un cierto tiempo y las teclas van a empezar a trancarse. Ya eso es justamente porque solamente utilizan una membrana y todo el material que utilizan es plástico, ¿no? Y el plástico, ustedes saben que con el tiempo se va desgastando. Entonces, eso es lo que hace de que los teclados de las computadoras siempre tienden a desgastarse de manera rápida. Lo más
lo que más se utiliza, digamos, es un teclado y el mouse, ¿no? Entonces, esos dos dispositivos prácticamente son desechables, ¿ya? Con el tiempo siempre van a tender a fallar, pero podemos solucionar, digamos, de alguna manera haciendo la limpieza correspondiente, ¿no? Como les dije, ¿no? Los pelos, el cabello, o ponerle, si tuvieran, digamos, cuando no se esté utilizando, tapar el teclado, ¿ya? Y el mouse también colocarlo en un lugar donde, en una superficie que no acumule mucho polvo, ¿ya? Porque los mouse ópticos ya tienen abajo su sensor, ¿ya? Y ese sensor es bien delicado, ¿ya? Entonces tiene que estar generalmente siempre en una superficie oscura, ¿ya? O mejor si es un pad mouse negro, ¿ya? El cual permita, digamos, que defina, digamos, el movimiento del mouse, ¿ya? Y el movimiento del mouse, entonces, está en base a ese sensor. Ya antes se utilizaba lo que es los mouse que tenían, digamos, una parte móvil, ya mecánica, la cual permitía también el movimiento, pero eso tenía que ser un mantenimiento más minucioso. Ya actualmente vienen ya con sensores electrónicos, entonces ya no se puede hacer el mantenimiento más que solamente la limpieza, ya de la parte del mouse, la parte de abajo. Entonces se hace la limpieza del lente óptico a fin de que este siga, digamos, recepcionando la entrada de luz. ¿Ya? Acá este es, por ejemplo, de un mouse antiguo, antes venía con esta parte mecánica, ¿ya? Y tenía su sensor de movimiento. Entonces giraba y movía, digamos. Pero actualmente ya no vienen con estos, ya no van a encontrar estos mouse mecánicos, ¿no? Pero anteriormente venían con estos. Ya después tenemos lo que es el disco duro. ¿Ya? El disco duro tiene dos tipos de mantenimiento, que son el mantenimiento lógico y el mantenimiento físico. En el físico no hay mucho que hablar, solamente es el ver de que no esté calentando. Los discos duros a partir de 1 tera necesitan siempre un ventilador, ¿ya? Porque estos trabajan con más información, son de mayor tamaño, entonces trabajan mucho más rápido y necesitan un ventilador, un disipador, ¿ya? Vienen ventiladores para discos duros, pero el detalle está, digamos, con discos anteriores a esos no necesitaban ventilación, ¿ya? Esos son los discos duros, los mecánicos, los normales, ¿ya? Y también otro de sus problemas era, digamos, el polvo, ¿ya? El polvo igual de la misma manera, limpiarlo, ¿no? La parte superficial. Y el otro mantenimiento que se le da es el mantenimiento lógico, ¿ya? Estos discos necesitan desfragmentarse, ¿ya? Como son discos que vienen por sectores, ¿ya? Si tomamos en cuenta, digamos, hagan de cuenta, digamos, que es una plantilla en Excel, digamos, ¿no? Si es una plantilla en Excel, ustedes se fijan que tiene filas y columnas, ¿ya? A ver, vamos a abrir una plantilla en Excel para mostrar más o menos cómo es su funcionamiento de un disco duro. Ya, entonces imaginemos que esto es, digamos, nuestro disco. ¿Ya? Y cada uno de estos son los sectores. ¿Qué son sectores? Donde se está guardando la información. ¿Ya? Acá, en todo este espacio se está guardando la información. A medida que nosotros vamos llenando los datos, se va a ir llenando así de esta manera, ¿no? Toditos se van a ir llenando. Y va a llegar un momento en que todos van a estar llenos, ¿ya? Todos van a estar llenos. Pero en algún momento nosotros vamos a posar un archivo. Por decirles, vamos a posar este archivo, ¿ya? Este archivo va a estar vacío. Luego, después vamos a posar este otro archivo. Ya siempre posamos, escribimos, ¿no? Y los mismos programas en su computadora, cuando se abre un programa, escribe un archivo y lo posa, después que lo cesamos el programa, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocasiona la desfragmentación. Va a ocasionar, digamos, estos pequeños espacios en todo el disco duro, ¿ya? Entonces va a llegar a un momento en que nuestro disco duro va a parecer así como un cernidor, ya con pequeños huecos. Y eso ocasiona de que la información tarde más en buscarse en estos discos mecánicos, ya en esos discos normales, ¿no? Y cuanto más grande es, digamos, el disco duro, si es, digamos, de 1 tera, como dijimos, ya, entonces va a tardar mucho más en buscar la información, porque hace un vacío total para encontrar, digamos, una información.
como es mecánico, entonces no puede, digamos, saltarse directamente al anterior, al siguiente. Entonces tiene que ir vaciando uno por uno y hasta encontrar el archivo y lo hago. ¿Ya? Mientras que hoy en día lo que se utiliza son los discos sólidos, ¿ya? Ocupa menos espacio, cuesta mucho más caros, pero ya no ocurre este problema de desfragmentación, ¿ya? Ya no ocurre esto, porque si, digamos, borramos esto, automáticamente todos se van a recorrer y todo va a pasar otro botellín, ¿ya? O por lo menos los que se van a ir eliminando van a ser los finales. Entonces, como es un disco ya no es un disco mecánico, entonces automáticamente podemos ir a cualquier parte del disco sin necesidad, digamos, de desfragmentar, ¿ya? Pero en los discos mecánicos, o los normales, si pueden decirlo así, ya en los normales vienen así y se desfragmentan. Por eso es que su computadora, digamos, al principio cuando ustedes formatean su computadora todo nuevito, está funcionando bien, ¿no? Funciona bien, digamos, un mes, 2 meses, y después otra vuelta volverse lenta. Eso es porque está desfragmentándose y está desfragmentando muy rápido. ¿Ya? Entonces está ocasionando, digamos, estos saltos. Entonces, para que no ocurra esto, hay que hacerle la desfragmentación. ¿Ya? Generalmente eso se hace en mi PC, en la parte donde dice discos. Ya ahí se hace la desfragmentación de discos. En Windows 7, a ver, voy a tratar de encontrar. En administración de estar. Ya, entonces lo que se hace es, digamos, la desfragmentación. Otra vez en panel de control, eso hay que buscar. Según el sistema operativo, muchas veces lo modifican, ¿ya? Pero se hace la desfragmentación de los discos. Ya aquí, por ejemplo, administración de discos me sale. Ya este es en Windows 7, no sé si en los otros tendrán, digamos, con esa opción. Ya aquí está este 500 veces Ya, y aquí es decir, cambia letra, explorar, propiedades. No permite que la desfragmentación. Ya, debe estar entonces en el panel de control de la opción de desfragmentar. Ya. Entonces, generalmente lo que permite eso es solucionar, digamos, ese problema de desfragmentación, pero eso hay que hacerlo periódicamente. Y eso también incluye que se necesita mucho más tiempo, ¿no? De utilización. Ya aquí, a ver, administración de dispositivos, desfragmentación no me encuentro. Ya en accesorios, tal vez. Herramientas de sistema. Aquí está, aquí está. Ya, a ver, no sé si pueden ver. ¿Se ve, no? Ya, aquí. Desfragmentador de disco. ¿Ya? Entonces, con ese desfragmentador de disco es el que permite hacer, digamos, la desfragmentación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el F está con 17% fragmentado. Ya estos otros no tienen fragmentación. Entonces, eso significa que está funcionando más o menos correctamente. ¿Ya? Es que también el equipo también es así lo formateo, entonces por eso la razón también debe estar así. Pero esta parte del F está con 17% fragmentado. Entonces, si yo entro, digamos, a este disco F, va a tardar. Ya va a tardar en hacer, digamos, una copia de respaldo y demás. Entonces, generalmente son esas cuestiones. Por eso se desfragmenta el disco. ¿Ya? Y se va desfragmentando y hay que fragmentarlo para que se vuelva a acomodar toda la información y sea más rápido su acceso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que ver, digamos, sobre los discos, ¿no? Espero que se haya entendido esa parte de los discos. Ya en la parte de los discos mecánicos siempre va a haber ese problema. Ya es la desfragmentación. Ya tampoco es un problema tan grande, ¿no? Se puede hacer la desfragmentación y digamos, el detalle es de que con el tiempo de uso se va desfragmentando mucho más. Ya, y hay sectores que pueden llegar, digamos, a dañarse. Ya hay sectores que ya no pueden funcionar. Ya, y eso va a ocasionar, digamos, saltos bruscos. ¿Ya? Y justamente cuando estén copiando un archivo, no quiere copiar, ¿no? Entonces, generalmente suele ocurrir que es ese problema de la desfragmentación. Hay pedazos que ya no funcionan del disco, entonces el disco se llega a colgar y necesita, digamos, otro espacio. ¿Ya? Eso se puede solucionar también formateando, se puede formatear a bajo nivel y demás. ¿Ya? Entonces, esas son herramientas que se pueden utilizar. ¿Ya?
para hacer el mantenimiento. Hay diferentes herramientas, pueden buscar en internet, van a buscar herramientas para mantenimiento de discos, ¿ya? Entonces, esa va a ser, digamos, su tarea por ahora, ¿ya? Les voy a mandar ¿qué se llama? Les voy a mandar un foro, y en ese foro, ¿qué es lo que quiero que hagan? Lo que van a hacer es buscar en internet, busquen herramientas para desfragmentar, y lo que van a hacer es buscar sus enlaces de descarga, ¿ya? Cómo se descarga de internet. Ustedes busquen nada más. Herramientas de desfragmentación ponen y van a encontrar su enlace de descarga, y el enlace de descarga, a partir de su descripción del programa, lo van a colocar ahí en el foro, ¿ya? Entonces colocan, por ejemplo, el Disk Manager, digamos, ¿no? Disk Manager, descripción, es una herramienta y bla, 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 y siempre ponen su descripción antes de descargar, y el link de descarga me van a poner, ¿ya? De dónde se puede descargar ese programa. Ya hay diferentes programas, ya hay algunos programas que permiten, antes de entrar al sistema, permiten, digamos, el entrar al disco duro. Y también hay programas que nos permiten las clonaciones de discos, ya, entonces eso les va a servir. ¿Ya? Pero esos programas de clonación de disco lo que hacen es clonar tal cual es el disco, ¿ya? Si el disco tiene errores, igual lo va a clonar con errores. Entonces no es bueno, digamos, clonar un disco, es preferible instalar de nuevo el sistema siempre, ¿ya? Porque si lo clonan, lo va a clonar igual tal cual aquí está, así con huecos, así igualito lo va a clonar, ¿ya? Por eso es que no es bueno las clonaciones. A veces les dicen, a ver, lo clonaremos aunque sea tu disco, ¿ya? Para no estar instalando el sistema de nuevo. Entonces lo clonaremos, ¿ya? Pero si cuando lo clonen, lo va a clonar tal cual está aquí, ¿ya? Así con sus huecos ya clonan. Y especialmente si son computadores nuevos, han cambiado, digamos, de disco duro, o el disco duro es nuevo, no conviene que lo clonen porque lo va a clonar tal cual está, así con esos errores, con esos espacios, ¿ya? Entonces es preferible instalar todo de nuevo siempre, ¿ya? Eso sería. Si tuvieran alguna consulta ahorita, pueden realizarlo. Hay 2 minutos todavía.